Bienvenidos y bienvenidas a todos a la Escuela Germán Rojas Niño en su sesión 17 de su cuarto año. Hoy vamos al tema es el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del Cambio. Hoy nos acompaña la senadora del Pacto Histórico y compañera Clara López Obregón. Compañera Clara, bienvenida, tiene la palabra. Mauricio, muchas gracias por la invitación a este espacio de reflexión de compañeras y compañeros. Admirable que lleven tanto tiempo en esta labor que es fundamental en la construcción política. A veces nos contagiamos de las malas costumbres de los partidos tradicionales que no hacen el esfuerzo de construcción de pensamiento propio. Y me parece que lo que hacen ustedes en esta escuela con la disciplina de más de 4 años es ejemplar. Así es que me honra muchísimo ser invitada a este espacio y de verdad que espero que me sigan invitando para también escuchar las otras sesiones en la medida de lo posible. Hoy me corresponde hablar del plan de desarrollo que parte de el concepto central que ha expuesto Gustavo Petro, no solamente en la campaña presidencial, sino a lo largo de toda su vida política. Y es ese deseo, esa aspiración, esa utopía que compartimos de convertir a Colombia en la potencia mundial de la vida. No es una frase hueca ni es una frase de cajón. Diría yo que es el plan de desarrollo de la inclusión y la participación. Es el plan para enfrentar el cambio climático y es el plan de la paz total. Estos tres grandes conceptos que abarcan todo el plan parten de el diagnóstico que hemos hecho durante tantos años de lucha, que el país estructurado es, por decirlo banalmente, el de la mitad de la población. Pero hay otra mitad de la población que es la población de la exclusión. Es la población de la periferia del país y de la periferia de las grandes ciudades. Es el país de la gente que no ha tenido acceso a los bienes del desarrollo, que se debate en el desempleo, en la informalidad, en el subempleo, en el rebusque, que nosotros pensamos debe dignificarse por lo que verdaderamente es. Es la economía popular que si tuviera acceso a todo lo que le dan a la economía estructurada, este país no solo sería potencia mundial de la vida, sino de la productividad, de la producción. Porque imagínense ustedes en la economía popular haciendo empresa con tasas de interés como las que da el gota a gota. Eso es un heroísmo. Hacer empresa, así sea básica de subsistencia, con tasas de interés del 1000%, cuando la gran empresa se queja ahora con razón de que le están metiendo tasas de interés del 20 y del 30%. Entonces, sin lugar a dudas, este plan busca romper con ese criterio de la exclusión a través de la participación en el gran sentido de la palabra. No solo participación política, sino participación en los bienes del desarrollo económico, participación en la economía. Es llegar a una concepción integral de ciudadanía que no por antigua la hemos podido conquistar en Colombia. Aquí nos han querido dejar en la ciudadanía de los derechos civiles y algunos de los derechos políticos, como el derecho a votar, pero el derecho a la economía, el derecho social a participar en los bienes del desarrollo ha sido negado a esa mitad de la población que no hace parte de
esa economía de ese país estructurado. Entonces, sin lugar a dudas, uno de los temas centrales de este plan de desarrollo es buscar generar las condiciones para esa participación y la inclusión de esa economía popular y de todos esos sectores olvidados, relegados, las comunidades afro, las comunidades ancestrales, indígenas, sin lugar a duda, los campesinos. Sí, a ver, Mango, los campesinos, me disculpan, los sectores LGBTI, las mujeres, los jóvenes. Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera pasar rápidamente a tocar cómo es que damos este plan de desarrollo para que fuera no solo en su propósito y objetivo, sino en su confección participativo. Recordarán ustedes que el presidente Petro hizo un gran esfuerzo para organizar 51, tal vez fueron 54 diálogos regionales vinculantes y culminaron en el mes de diciembre del año pasado. Ese fue un esfuerzo enorme de participación que vinculó a miles de colombianos en un esfuerzo por señalar prioridades, por señalar la posibilidad real de tener una voz en lo que debería ser en cada región la inversión que finalmente llegara por primera vez en muchos casos. Entonces, para plantear que no es solo una teoría, sino una práctica desde la participación y la inclusión, que incluye desde luego que este plan ha sido sometido a la consulta previa. Entonces, una por la otra. Estaba entonces diciendo que una de las principales características del plan de desarrollo es el de la participación y el de la inclusión, no solamente en sus objetivos y en su contenido, sino en la forma como fue confeccionado a través de los 51 o tal vez fueron 54 diálogos regionales y como característica específica todo lo que tiene que ver con la inclusión de los pueblos indígenas, afros, campesinos, especialmente lo que tiene que ver con la consulta previa. En la discusión del plan tengo que decir que tuvimos muchas dificultades porque nuestros colegas del Congreso no entienden muy bien el tema de la inclusión de las poblaciones étnicas. Muchos de ellos nos tocó como volvernos pedagógicos con el artículo 13 de la Constitución, diciendo que sí, que todos como ciudadanos somos iguales ante la ley, pero el artículo 13 exige ni siquiera exige, contempla una excepción a la igualdad ante la ley, y es toda la acción afirmativa frente a los sectores tradicionalmente discriminados y excluidos, que precisamente son las comunidades indígenas, las afro, los campesinos y demás, a quienes el plan de desarrollo les dedica una serie de actividades y nuevos mecanismos de inclusión desde la óptica de la contratación pública, que les tengo que explicar porque tiene un impacto muy grande en la incorporación de toda esa economía popular a la gran corriente del desarrollo. Me refiero a lo que planteaba Gustavo Petro en la campaña electoral sobre las alianzas público-populares. Las alianzas público-populares, a semejanza de las público-privadas, son alianzas entre el sector público y los sectores comunitarios, las organizaciones sociales, las pequeñas empresas productivas populares de las distintas regiones que nunca habían tenido acceso a la contratación pública. Y ustedes saben muy bien que la contratación pública es una fuente muy grande de capital de trabajo, de capital semilla, para arrancar
Entonces, es muy importante que como un mecanismo de inclusión se abre el espacio de la inclusión en la contratación pública y acceso al presupuesto nacional de las comunidades, de las organizaciones sociales, de los pequeños emprendimientos, de lo que denominamos en el Plan de Desarrollo la economía popular y comunitaria, al lado, desde luego, de todas las otras actividades en lo que tiene que ver de transferencia de tecnología y acceso al crédito barato. Ese es uno de los temas centrales, porque con el abaratamiento del crédito, el acceso a la contratación pública y la transferencia tecnológica, se van a desatar las fuerzas productivas de todo ese sector poblacional que tradicionalmente no ha podido participar competitivamente en la actividad económica por pura carencia de las herramientas y los instrumentos básicos a los cuales ha tenido siempre acceso privilegiado la economía formal. También este es el plan para enfrentar el cambio climático. Tiene Gustavo Petro, le creen que es una fijación, creen que es un capricho, pero el tema del cambio climático es uno de los temas centrales de nuestro tiempo y el negacionismo no nos lleva a ninguna parte. No sé si ustedes se habrán fijado que el presidente Biden, en su mensaje a al Congreso de Estados Unidos a comienzos de año, planteó exactamente lo mismo que ha planteado Gustavo Petro aquí sobre la necesidad de que en los próximos 10 años se haga el tránsito de los combustibles fósiles a las nuevas energías, que no va a ser necesario, o más bien va a ser contraproducente, ¿cómo se dice? Contraproducente, ¿eh? Uy, no pude decir la palabra. Contraproducente la inversión en energías, en más petróleo, en más gas, en más carbón, porque esas inversiones deben dedicarse hoy a enfrentar el cambio climático con energías alternativas de hidrógeno verde, hidrógeno limpio, la eólica y la solar. Y desde luego el plan de desarrollo más allá de la transición energética plantea que tenemos que organizar el territorio alrededor del agua para defender las cuencas, para defender la Amazonía, los ecosistemas frágiles, en función de lo que ya se está viendo y la gente ya lo está percibiendo y sintiendo, con el fenómeno de la niña seguido del fenómeno del niño, de tal manera que no hemos podido ni siquiera arreglar las cosechas adecuadamente porque ha cambiado tanto las estaciones de lluvia y las estaciones de época seca. Y finalmente quiero decirles que es el plan de la paz total. Mucha gente ha querido plantear que la paz total se refiere como al silencio de los fusiles, a las negociaciones con los grupos armados ilegales, y esa es una parte importante de la paz total, que no se limita solamente a los antiguos grupos guerrilleros, a las personas que en su accionar tuvieron un origen político, sino también a todo lo que tiene que ver con los grupos armados de la ilegalidad permanente en materia de narcotráfico, de minería ilegal y demás, buscando desactivar, pacificar más bien los territorios en nuestro país. Pero claro, esa parte de la llamativa de la paz total es solamente un aspecto, porque paz total no hay a menos que se estructure el acceso a los bienes del desarrollo a esa mitad del país excluido. Tenemos que llevar la salud, llevar la educación, llevar el techo, la tierra, el trabajo. Algunos dirían hay que llevar no solo el Estado, sino el mercado a los territorios, porque la realidad es que paz no puede haber sin esa ciudadanía económica, esa ciudadanía social
de los derechos económicos y colectivos que piensan los del establecimiento que son muy caros y que cómo se nos ocurre estar pensando en reformar las pensiones, en reformar el sistema de la salud, en recuperar los derechos laborales como lo ha pedido Petro a través de sus 3 importantes proyectos de ley que son complementarios del plan de desarrollo, porque la paz es eso, la paz es salud, la paz es educación, la paz es trabajo y no solamente el silenciamiento de los fusiles, que es algo esencial, porque obviamente sin seguridad pues no vamos a poder tener una ciudadanía completa. Entonces, con esta nueva visión de desarrollo, ¿qué propone el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, propone lo que se han denominado las 5 grandes transformaciones, que son la del ordenamiento del territorio alrededor del agua, que se denomina en el plan también justicia ambiental, la seguridad humana con justicia social, que es la segunda gran transformación. La tercera es el derecho humano a la alimentación, cero hambre, el derecho a no pasar hambre. La cuarta transformación es la productiva, tal vez es la que mayor impacto va a tener a largo plazo con la internacionalización de la economía en nuevos términos, en los términos de soberanía alimentaria, en los términos de la reindustrialización del país, porque hoy en día, como todo lo importamos, pues no hay fuentes de trabajo nacional suficientes para una fuerza laboral del tamaño de la colombiana. Y finalmente, la de la convergencia regional es una transformación fundamental, porque el desarrollo en Colombia se ha concentrado en el llamado Triángulo Dorado de Bogotá, Medellín, Cali. Esa parte central del país es, por decirlo de alguna manera, el sitio privilegiado donde está esa economía formal, esa economía estructurada, y donde está el Estado y donde está toda la inversión, y desde luego en las afueras, que es donde está nuestra gente, donde está el potencial del apoyo al presidente Petro, tanto electoral como social, en las periferias del país y en las periferias de las ciudades, como dijimos al comienzo, pues en esas zonas no hay inversión. Convergencia regional es que todos converjamos hacia la misma calidad de vida. Quiere decir que hay que incorporar el Pacífico, la costa Caribe, los antiguos territorios nacionales, las zonas olvidadas, al torrente del desarrollo, buscando acotar, cerrar las brechas de calidad de vida entre el campo y la ciudad y desde luego entre este triángulo dorado y el resto del país. Eh, el, el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental implica solucionar una cantidad de conflictos socioambientales dramáticos que ustedes conocen en los territorios, los enfrentamientos por la gran minería versus el desarrollo agrícola y territorial de las comunidades. Sin un orden territorial serio, la actividad humana es insostenible. Es lo que ha venido planteando Petro de tiempo atrás. Y obviamente los instrumentos de planeación que no se han armonizado han provocado una desarticulación muy grande entre las distintas actividades y las vocaciones de los territorios en los cuales se plantean. Por eso es que es tan importante recuperar una visión del territorio alrededor del recurso más importante, que es el agua, para generar sostenibilidad y gestionar la actividad económica alrededor de los usos naturales y productivos del suelo en armonía con la naturaleza. En lo que tiene que ver con metas de esta gran transformación, tenemos el conjunto de la reforma agraria. Hay una meta del plan que es fundamental. Mire, del 22
del año desde que se firmó la paz en el 2016 hasta el año 2022, solamente se habían entregado 17.506 hectáreas para cumplir con el compromiso de entregar 3 millones de hectáreas a campesinos sin tierra y con poca tierra. Pues bien, en este plan de desarrollo se incluyen en las metas la entrega de 3 millones de hectáreas. O sea, tratar de ponernos al día con ese compromiso nacional en el Acuerdo de Paz de La Habana, pero desde luego lo fundamental, además de cumplir con el acuerdo, es tratar de adecuar el país a las necesidades de su desarrollo, abriéndole paso a la vía campesina en la cual está afincada la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Otro de los grandes objetivos del plan de desarrollo tiene que ver con la afectación de las viviendas por todos estos eventos climáticos tan dramáticos que hemos visto, de las inundaciones, de los deslaves, de los deslizamientos. Mire, en el año 2022, que es la línea base, solamente se habían eh, eh, reasentado 155 familias de manera definitiva. Y en el plan de desarrollo está contemplado 20.000 familias. No es el número total, pero es, como puede ver, frente a las muy escasas metas anteriores, es un objetivo muy, muy grande. En la transformación de la seguridad humana y justicia social, pues ahí está todo el rezago de la política social de los 200 años, digo que no son 100 años de soledad, sino 200 años de soledad en los sectores populares y la deuda histórica para poder consolidar igualdad de condiciones en materia de bienestar social y económico. Hay problemas estructurales de fondo. Ahí viene todo el tema necesario de la reforma de nuestra policía, que tiene que avanzar en su doctrina, dejando atrás toda esta tesis del enemigo interno que tanto daño le ha hecho al país, y ser verdadero servidor de los derechos humanos de las garantías sociales como lo ordena la Constitución. Ahí se viene una reforma muy importante en la policía que puede llegar a implicar el cambio de su dependencia del Ministerio de la Defensa a otro ministerio. El plan de desarrollo no toma esa determinación, por cuanto requiere una discusión amplia y debe hacerse por un proyecto de ley separado. Otro de los grandes temas, además de los sociales de nueva generación, es la conectividad vial y tecnológica. Son derechos humanos. La persona aislada, la comunidad aislada, que no puede sacar sus bienes al mercado, que no puede a través del Internet conectarse con todo el desarrollo tecnológico del siglo XXI, se le está faltando a sus derechos humanos fundamentales. Entonces, además de la salud, de la educación, de la vivienda, del saneamiento básico, del agua potable, tenemos nuevos derechos humanos de carácter tecnológico en la conectividad del Internet, pero uno que yo no sé por qué había estado rezagado, que es el de la conectividad vial. Aquí hicieron las 4Gs por billones de pesos y se nos quedó el país desconectado de vías terciarias. Yo, por ejemplo, ando con una dificultad muy grande con una comunidad que hay aquí al norte de Melgar, donde me encuentro, en Honda y Mariquita. Se cayó un puente de una quebrada hace más de un año. Se quebró toda la economía de 2 veredas. No pueden sacar a los enfermos, los niños tienen dificultades para llegar a la escuela, que los de un lado no pueden pasar al otro.
Y tal es el enredo para hacer un puentecito de nada que llevan, yo desde que entré estoy en la brega y la única salida va a ser una declaratoria de emergencia por el Nevado del Ruiz para ver si logramos que la alcaldía de Honda, la alcaldía de Mariquita, la gobernación del Tolima, eh, el, eh, el INVIAS a nivel nacional puedan coordinarse para hacer este puentecito. Pues el plan de desarrollo está creando nuevamente caminos vecinales con patrimonio propio para que podamos emprender las pequeñas grandes obras de las comunidades en los territorios. La otra, a ver qué metas tenemos aquí, voy a mirar eh, de gran impacto. Se busca en en este objetivo de la seguridad humana reducir la tasa de homicidio con un objetivo de igualdad de género, afrontando el feminicidio de manera integral y desde luego hace parte de la lucha por la paz total, la reducción de la muerte materna, de la desnutrición infantil, no solamente cero hambre, que es la próxima transformación, el derecho humano a la alimentación, eh, en términos generales, sino cero muertes por desnutrición de los niños, especialmente en sitios como La Guajira. La tercera gran transformación es el derecho humano a la alimentación para enfrentar los altos niveles de inseguridad alimentaria que han crecido por la crisis internacional. Ustedes han visto los discursos recientes de Gustavo Petro, que es verdaderamente preocupante cómo esa guerra de Ucrania en un país, en una economía internacionalizada de mal manera, ha afectado los precios de los alimentos, sumado al cambio climático y a la poca atención que se le ha prestado en Colombia a la agricultura, especialmente a la agricultura campesina. Estamos viendo unos crecimientos en los precios de los alimentos verdaderamente desastrosos, que han implicado que incluso en ciudades como Bogotá, el 30% de la población no esté comiendo sino 2 comidas diarias, con un déficit alimentario sustancial que refleja lo grave que debe ser la situación en sitios menos ricos y menos aventajados desde el punto de vista de institucionalidad para hacerle frente a ese flagelo. Pues aquí se busca mejorar la gobernanza territorial para el diseño de políticas y su ejecución que permitan garantizar que se produzcan los alimentos necesarios, que lleguen a las bocas necesarias y que no sea un tema de falta de recursos el que implique que las personas pasen hambre. Ello implica una gran transformación en el sector agropecuario, del cual los 3 millones de hectáreas de que veníamos hablando de la meta de la reforma agraria de este gobierno va a jugar un papel fundamental. Pero es que no es solamente la tierra, es el crédito, es la transferencia tecnológica, es la salud, es la educación, la gestión social integral para generar condiciones de vida que nos cierren brechas, que nos permitan esa convergencia regional de la primera transformación que hablamos. La transformación productiva, la nueva internacionalización en pie de igualdad a través de la integración latinoamericana y el intercambio sur-sur con los BRICS, por ejemplo, y la acción climática es la cuarta transformación, que es absolutamente fundamental. Les doy la muy buena noticia que a través del Grupo de Puebla nos informó Dilma Rousseff, que es la presidenta del nuevo Banco de los BRICS, el Banco de Desarrollo de los BRICS, que va a ser mucho más grande que el Banco Mundial y va a destinarse exclusivamente a financiar los grandes proyectos
de infraestructura del sur global, ha sido invitada a Colombia, al lado de Brasil y de México, a ser el país socio e integrante de ese nuevo gran banco internacional, lo que le daría a nuestro país un, una base central para vencer el problema del financiamiento para el desarrollo, que siempre ha sido un impedimento real para ampliar la capacidad productiva del país. Entonces ahí tenemos en esa transformación productiva muchas fortalezas, pero también retos, porque tenemos que reindustrializarnos sobre nuevas bases. Petro dice que de la bioeconomía, de acuerdo a las a las potencialidades de las distintas regiones y con, obviamente, técnicas agroecológicas en el campo. No puede ser con los químicos, con los pesticidas, con todo lo que nos ha dañado la naturaleza, sino una nueva reindustrialización del campo y de la ciudad con una base sustentable desde el punto de vista ambiental. Y la última meta que yo pensé que la había descrito con la primera, la última transformación es la de la convergencia regional, acceso a oportunidades y a la provisión de bienes y servicios que hoy en día está tan desigualmente repartida en el territorio nacional, tiene que ir a disminuir esas brechas de acceso. Tenemos que generar la conectividad física y la conectividad de Internet que permita disminuir las disparidades territoriales en productividad y en competitividad y generar arreglos institucionales que contribuyan a generar mejores capacidades de gobernabilidad y de desarrollo. A veces los linderos entre un departamento y otro, son fronteras pintadas en un mapa, rompen lo que es una región integral. Entonces tenemos que superar las líneas de la división político-administrativa para ver el desarrollo en función de cuencas, en función de regiones integradas con el ánimo de buscar reducir al máximo esas grandes brechas entre regiones. Eso implica, desde luego, sacar a los municipios PEDET, que son los que menores tasas de todo tienen, en búsqueda de su convergencia con los demás municipios. Tenemos que aumentar la confianza institucional a través de una mejor gobernabilidad y, desde luego, generar en este aspecto acceso a la vivienda digna en las ciudades y también en los campos de Colombia. ¿Cuánto vale el plan? Carambas, es un plan muy ambicioso. Vale 1.155 billones de pesos en 4 años. Eso es, mal contados, 300 billones de pesos, 3 billones de pesos, perdón, 300 billones de pesos al año. Ejecutar eso, como decía el presidente Petro, es un reto extraordinariamente grande. Decía el presidente Petro en la ceremonia de transmisión de mando del director general de la policía, que él tenía una gran preocupación. Y es que en todos los niveles de gobierno, desde los ministros, pasando por las agencias, cayendo en los departamentos y en los municipios, hay una manera rutinaria de gobernar. Entonces no se ejecuta, el dinero está, pero no se llevan a cabo las acciones necesarias para que cumpla ese dinero con el beneficio que le debe prestar a la ciudadanía. Entonces él ha pedido audacia. Una preguntita, perdón. ¿Sí? ¿Quién habla? Qué pena, Dilson Digna. Dilson, esperemos que termine ella la exposición y hacemos las preguntas, por favor. Ya estoy a punto de terminar.
estoy solamente en este último espacio de cuánto vale el plan. Entonces, esos 1.150 billones de pesos se reparten principalmente de la siguiente manera: 743 billones, que es la proporción más alta, se va a destinar a seguridad humana y justicia social. Esa es la transformación que va a tener la mayor inversión. Seguidamente viene la de la convergencia regional con 138 billones de pesos. En tercer lugar, la transformación productiva, internacionalización y acción climática con 114 billones, seguida del derecho humano a la alimentación con 46 billones y el ordenamiento del territorio alrededor del agua con 29 billones de pesos. Un complemento de 84 billones de pesos en todo lo que tiene que ver con estabilidad macroeconómica. Entonces tenemos un plan que está financiado. Vino la reforma tributaria, ha habido un mejoramiento en todo lo que tiene que ver con la consecución de los recursos, en la lucha antievasión. Pero tenemos el gran reto de la ejecución y en eso vamos a tener que trabajar fuertemente desde los territorios, porque la exigencia ciudadana también es un factor importante. Recuérdese lo que planteó Petro al comienzo, que había una especie como de guerra de la administración en contra del gobierno. Hablaba del enemigo interno en los puestos claves de la carrera administrativa de los inamovibles. Entonces todos tenemos que movilizarnos para exigir las reformas, pero también movilizarnos para coayudar en este gran esfuerzo de ejecución de este magno plan de desarrollo que en su ejecución va a ser la cuota inicial de la gran transformación que inicia con este gobierno y que aspiramos que, reeligiéndolo por sus buenas obras y sus méritos, podamos continuar profundizando durante por lo menos 3 o 4 administraciones, porque en 4 años no se cambia ni se puede corregir todo el acumulado de 200 años de historia. Entonces, colegas, muchas gracias por este espacio y atiendo todas sus inquietudes y preguntas. Muchas gracias. Gracias, compañera Clara. Tenemos el orden es Andy Álvarez, una pregunta sobre el tema que estamos tratando. Andy, ¿tiene la palabra? Sí, muy buenas noches, compañera y doctora Clara. Andy Álvarez, de acá de la ciudad de Cartagena, en referencia a su magnífica exposición acerca del Plan de Desarrollo Nacional. Mi pregunta va enfocada hacia el tema central, que de ese se derivan todas las demás en consecuencia porque van de la mano, y es el estipulado artículo 1 de los acuerdos de La Habana, donde se habla de la reforma agraria. ¿Cómo va a ser su, primero, implementación, ejecución, acompañamiento y desarrollo estructural en el campo colombiano, enfocado en la industrialización, recuperar las vías ferroviarias y los macroproyectos para la economía circular, que se va de camino con la bioeconomía? Entonces, ¿cómo está estipulado esa estructuración, que es lo fundamental para empezar a transformar este país? Porque si hacemos un recuento desde el presidente López Pumarejo con su revolución en marcha, que el tema central fue la reforma agraria. Posteriormente con Jorge Eliezer Gaitán, y también fue plasmado ese proyecto de la reforma agraria. Entonces, ¿cómo está planteado para llevarla a cabo y no se torpedee este cambio tan trascendental en el país con la industrialización y acompañamiento al desarrollo del campo?
Andy, muchas gracias. ¿Quiere que conteste pregunta por pregunta o hacemos unas cuantas y contesto varias? Bueno, vamos a contestar varias, compañeras. Patricia Listo. Pinilla tiene la palabra. Voy. Buenas noches, compañera Clara. Buenas Me noches. alegra reencontrarla por acá, vernos nuevamente. Hace muchos años la veía del polo. Tengo una pregunta y muchas gracias por la explicación que nos ha dado. Traté de tomar nota, pero no alcancé con todo. Algo como desde Caquetá. Me preocupa el tema de sustitución de cultivos, que es de los, pues creo que es central para la situación de Caquetá y para la paz total. Yo lo relaciono así, ¿no? La importancia de institución de cultivos para consolidar la paz total. Yo tendría una sola pregunta por esta ronda. Sí, esa es la pregunta, Patricia. Sí, déjeme hacer otra, compañero. En la segunda ronda. No, bueno, está bien. Me callo. Gracias. No, no, no se calla, sino que hacemos una por una. Dilson, Rómulo. ahora sigue Rómulo. Dilson, Sí, bueno, la pregunta que yo iba a hacer, ella la contestó, era referente a si el plan de desarrollo tenía el dinero, si el presidente contaba con ese dinero, ella contestó que sí. Entonces me viene a mí la pregunta, yo soy docente, yo trabajo en institución educativa pública y es como una pregunta muy personal. ¿Qué nos toca a nosotros hacer dentro de la educación para poder colaborar, digámoslo así, en la ejecución de del plan en cuestión de educación, que es uno de los pilares del plan de desarrollo de Petro, la educación? ¿Qué nos tocaría hacer a nosotros? gracias, Dilson. Compañera, Digo, no, primero este ciclo de hacer preguntas. Ahora sigue Rómulo con el perro, eh, Marta Belén y Rincón de Bucaramanga. Compañera, tiene la palabra. Compañera Clara, Sí, señor. tiene Me la dices palabra para contestar ah, las tres preguntas. bueno, pues pensé que le ibas a decir a Rómulo. No, él Pues sigue mira, ahora. Andy, sobre la reforma agraria, eh, tú te recuerdas esta discusión que se dio tan agria, pública, porque estábamos buscando incorporar en el plan de desarrollo algunas medidas para agilizar ese entramado de normas y de reglas que han metido en la legislación de tiempo atrás para impedir todo cambio, especialmente todo lo que tenga que ver con la reforma agraria. Entonces, se armó el grito de expropiación. Como trataron de estigmatizar a Petro en la campaña, ahora lo querían estigmatizar en el gobierno, que él iba a expropiar para hacer la reforma agraria, que es una sin razón cuando han ofrecido vender las tierras hasta los ganaderos. Pero ¿qué sucede? Que claro, en cualquier régimen normal, pues comprar y vender tierra no debería de ser tan complicado. Pero en Colombia, el presidente Santos dejó un decreto de esos de fast track al final de su gobierno que rodeó de tantos requisitos y de tantos estudios la adquisición de las tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras, que la hizo prácticamente imposible. Creo que además por falta de voluntad política, les escuché en el Senado a la nueva ministra de Agricultura decir que en los últimos 5 años, con ese decreto, habían podido comprar 3 fincas después de haberse gastado 50.000 millones de pesos en estudios. Entonces, lo que yo le quiero decir es que, claro, hacen la demagogia de que ofrecen las tierras, pero ellos ya saben que tienen por allá eh, un, eh, un, una manera de no cumplir la palabra
que es un entramado de leyes que hacen muy difícil la adquisición. Pues bien, como soldado avisado no muere en guerra, en el artículo 61 del Plan de Desarrollo, que es de las compras voluntarias de tierras, sin embargo, se incluye para la reglamentación del gobierno la posibilidad de que se pueda, después de un tiempo corto de negociación, si no hay la verdadera voluntad de llegar al acuerdo sobre el precio, buscar la manera de eh, concretar el negocio, pagar el predio y que la demanda venga después. Entonces, sí, eso no es fácil, pero el plan de desarrollo sí abre alguna agilización de todo ese entramado de leyes que estaba hecho para hacerle trampa a la reforma agraria que habían prometido en los acuerdos de paz. Patricia, en lo de la sustitución de cultivos, Petro ha dicho una cosa muy importante. Dice, mire, esto no es sustitución de cultivos, esto es sustitución de economías. Porque ¿qué saca con que el campesino deje de sembrar coca, le espere 4 años a que le dé la mata de cacao y no tenga ni cómo industrializar, ni cómo comercializar, ni cómo hacer efectivo su cultivo desde el punto de vista de rendimiento económico? Entonces, lo que ha planteado Petro es que la sustitución, la llamada sustitución de cultivos, tiene que enmarcarse dentro de una incorporación de todos los territorios donde hay cultivos de uso ilícito a una economía regional productiva que tenga todos los elementos, no solo el cambio del cultivo, sino el acceso a los mercados, la asistencia técnica, el crédito, la presencia de la seguridad del Estado, ¿sí? La pacificación del territorio, los mínimos humanitarios, porque de resto, eso de apuchitos no se puede, tiene que ser algo de carácter integral. Y así es como se está confeccionando esa política que ojalá dé frutos. Y a Nilsson, ¿qué hacer Pero para espera, colaborar desde la educación? Yo creo que nosotros estamos necesitando, ¿cómo era que se llamaba en los años 70? No era la revolución pedagógica, el nuevo movimiento pedagógico. Los maestros y las maestras siempre han jugado un papel fundamental en la orientación de la sociedad hacia mejores niveles de logro a través de acercar a los educandos a su realidad social y a su capacidad de transformación para cambiarla. La educación no la querían convertir en algo como inamovible, que aprenda unas capacidades, pero sin ese pensamiento crítico tan necesario para transformar realidades. Entonces, un nuevo movimiento pedagógico estaría a la orden del día para complementar todas las políticas públicas en materia de ampliación de cupos, en garantía de acceso a todos los niveles de educación, desde el preescolar hasta la educación superior, donde hay un compromiso de gratuidad total en las universidades públicas y en los centros de estudios tecnológicos y técnicos y tecnológicos. Gracias, compañera. Le damos la palabra a Patricia que hace la pregunta. no, realmente no era la pregunta, pensé, de pronto el término que yo usé fue mal, yo sé que no es sustitución, que es transformación de las economías, pero te voy a decir mi impresión, ¿cierto? De que es un reto tan grande que para Caquetá es algo fundamental. Eso de salir del ciclo de la coca está directamente relacionado con la posibilidad de paz total. Entonces, ¿qué estructura se tiene? Porque obvio, es integral, tiene que ir con vías, comercialización, que no volvamos a caer en proyectos como los que se hicieron aquí hace tiempo, que era sembrar cardamomo y todo el mundo se llenó de cardamomo y después no había ni quien comprar el cardamomo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, cómo va a ser esa ruta de la sustitución, perdón, de la transformación de las economías. Pues así, haciéndolo.
entendiendo que no es un tema de sustitución de cultivos, sino de toda una estructuración de una nueva manera de gestionar la economía en los territorios, que empieza con la infraestructura física y social y la seguridad para sustentarla. Sigue Rómulo. Rómulo. Mauricio, ¿me tienes en cuenta para una pregunta ahora, por favor? Listo, ahora ya sigue. Entonces tiene Marta Belén una pregunta. Sí, buenas noches, compañera Clara Eugenia. Tengo bueno, sería una pregunta o una solicitud, ella nos la interpretará ahora. Es de qué se ha pensado ustedes, los que están en el Congreso y que nos representan, para que se haga efectivo lo que el presidente Petro dice en el discurso, puntualmente relacionado con las alianzas público-privadas, si los inamovibles siguen manteniendo los procedimientos que se mantenían para las alianzas público-privadas. Listo. Seguimos. Mauricio, Espérate un momentico, Rómulo, ya te di la palabra. Siga, Rómulo, haga la pregunta. sí, no, doctora, para la implementación del plan de desarrollo hay una estructura del Estado y principalmente me enfoco en la parte de la justicia, donde para la implementación de la justicia tenemos la ley 497 de una participación ciudadana y comunitaria, como son los jueces de paz. Es un ejército que estaría en los 32 municipios en 2033, en los 32 departamentos en 133 municipios, de una forma gratuita, con una justicia rápida, efectiva y eficaz que se pueden implementar. En estos momentos hay en varios departamentos que está funcionando y se han atendido más de 1 millón de conflictos comunitarios y sociales, desde conflictos de la tierra, de linderos, que si acogemos esa figura y la implementamos en todo el país inmediatamente, vamos a tener unos efectos rápidos y eficientes en poco tiempo. Asimismo, llegaremos a todos los veredas y corregimientos donde nunca ha llegado la justicia y le daremos espacio a esa parte, doctora. Gracias, Rómulo. Le damos la palabra a Enrique. Gracias, compañera senadora. Un saludo muy especial desde Bucaramanga, Jorge Enrique Rincón López. Muchas gracias por su información, por su saber que nos transmite. A ver, yo más que una pregunta quiero transmitirle, y quizá pues sea atrevida mi intervención, pero va a lo siguiente. Santander, en Bucaramanga, nos involucra tanto el tema del agua, Santurbán y todo lo demás. Estamos huérfanos en el sentido en que, y no voy a dar nombres desde luego, pero nuestros representantes, senadores, brillan por su ausencia. 14 de febrero, marcha de respaldo a nuestro presidente, ausentes. 1 de mayo, igualmente. Eso nos preocupa porque hay un desorden. Yo siempre repito, tenemos presidente, pero no tenemos el poder. Nuestra contraparte, no digo enemigo, nuestra contraparte, ellos están organizando y pensando lo peor, queriendo hacer lo peor. En estos momentos, con el Plan Nacional de Desarrollo que usted nos transmite, nos da una confianza y nos genera una esperanza inmensa, pero nos preocupa ese desorden en el que estamos. Tenemos que consolidar poder en las regiones. Nos acercamos a eso y no sabemos para dónde coger. Esto está totalmente desordenado. Mi intervención va en mi solicitud sumamente respetuosa, desde luego, es usted como canal nos transmita esa inquietud de Santander a los compañeros senadores, representantes, para que busquemos en cabeza a ellos convocar la organización política y de información, puesto que la contraparte, como le digo, pues ellos sí están actuando, están organizados y saben para dónde van. Reciba mi abrazo solidario y muchas gracias, compañera. Gracias, Enrique. Tiene la palabra Dioselina y cerramos el ciclo.
Doctora Clara, muy buenas noches, desde San Gil, Santander. A ver, tengo dos inquietudes que nosotros nos hemos venido reuniendo con varios sectores, tanto campesinos como sectores urbanos, y nos dicen de que en la Caja Agraria, si bien es cierto, en el Banco Agrario, si bien es cierto, están dando los créditos, pero que están, o sea, están exigiendo muchísima papelería, no hay una flexibilización para esos créditos que ellos requieren. Entonces, se hacen, o sea, ¿qué mecanismos y qué flexibilidades van a dar al sector campesino y al sector de urbano que requiere para pequeñas empresas para estos créditos? Y lo otro es que se habla de que en Santander se, se han dado permisos para hacer hidroeléctricas 17. ¿Cómo vamos a rescatar, cómo vamos a salvar el agua si las hidroeléctricas definitivamente nos van a acabar con el poder de los embalses y el poder del agua? Entonces, esas van mis dos, ¿qué mecanismos para proteger verdaderamente las cuencas hidrográficas vamos a tener en Santander o en el país? Gracias. Un gran Gracias, saludo. gracias. Tiene la palabra la compañera Clara. Bueno, muchas gracias por las preguntas, las inquietudes y las buenas recomendaciones. Empiezo con Marta Belén sobre las alianzas público-populares. Eso fue una batalla campal, lograr aprobar eso en medio de la estigmatización de todos estos sectores tradicionales y el susto de que les llegue competencia por la contratación pública. Entonces, no nos quedaron perfectas las normas, pero es un primer paso de acceso a los sectores populares de contratación directa con el Estado en pequeñas obras comunitarias y en algunas medianas en las cuales se debe conjugar el aporte comunitario con el aporte público, hasta por 6.000 millones de pesos. Entonces ahí tenemos ¿cómo se dice? Una beta. Pero usted no se imagina, dijeron que era que estábamos, ellos que han sido los dueños de la corrupción, entonces por cuenta de contratos de mínima cuantía, contraticos chiquitos de 20 millones de pesos, 30 millones de pesos. Y sí, ese era el señalamiento de la gran corrupción. Y no sé si ustedes vieron en la prensa, eso fue un escándalo mayor, que contratación directa con las comunidades, con los indígenas, con los afros, que qué horror. Bueno, pero ahí está en el plan de desarrollo, es ley de la República y esperamos que se pueda llevar adelante en absolutamente todo el territorio nacional, porque con esas alianzas público-privadas, público-populares, pueden contratar los municipios, los departamentos, los ministerios, las agencias, las entidades estatales. A Rómulo, lo de los conflictos comunitarios resueltos, me sorprende usted. Esa sí, yo no me la sabía, que existiera una forma ágil de solución de conflictos de manera alternativa. Yo sé que hay los jueces de paz, que hay esfuerzos, pero pues voy a examinar, porque me parece que eso hay que hablarlo con el ministro de Justicia. Si ahorita me cuenta dónde es que está funcionando para entender mejor cuál es el mecanismo que se está utilizando, porque me parece que es una bendición, porque lo que tiene aquí a la gente enfrentada, además de los temas de la polarización ideológica y de la criminalidad, son los conflictos pequeños que se pueden resolver fácilmente si se permite ese mecanismo ágil del que usted habla. Tanto Enrique como Patricia
uno como María Belén, les noto cierta, ¿qué pudiéramos llamarla? Cierta sana prevención frente a la capacidad ejecutora del gobierno y desde luego la capacidad de una bancada como la del Pacto Histórico de organizarse bien y estar presente en todos los territorios, no solamente para informar, sino para recibir información. Creo que eso es un tema en el cual tenemos que profundizar. Nuestra bancada no está muy bien organizada, es muy diversa, muy dispersa, como lo es el Pacto Histórico, que ya tiene en su seno 10 personerías jurídicas. Nosotros tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo la unidad al interior del pacto histórico y el pacto histórico transformarlo de una coalición a un partido político permanente. Recuérdese que en el año de 2026 el pacto histórico ya no puede ir como coalición porque reúne más del 15% de la votación en todos los niveles, en el Senado, en todas las cámaras. Es un reto muy importante. Y tenemos que vencer la dispersión, tenemos que vencer el escepticismo y entender que siempre que la izquierda se ha unido, ha dado un salto cualitativo y cuantitativo. Sería una irresponsabilidad histórica no atender el llamado que ha hecho Gustavo Petro a todas las corrientes del pacto histórico para que nos unifiquemos en un solo partido y que seamos capaces de vencer las tentaciones de la vieja política, poner los intereses del pacto por encima de los intereses del grupo o del sector y desde luego los intereses del país incluso por encima de los intereses del pacto. Esa es la razón de ser en la política. ¿Sí? El liderazgo ético exige elevar la capacidad de respuesta del colectivo a cada vez mayores estadios de logro social. Y creo que ese es el gran reto que tenemos en el pacto histórico. Vencer la dispersión, vencer los egoísmos, vencer las aspiraciones personales para hacer de esta gran herramienta que es el pacto histórico el sustento real de un gobierno de cambio y de transformación para poderlo proyectar en el tiempo. Si no hacemos eso, hemos perdido el año. Y lo que ha venido insistiendo el presidente Petro en todas sus intervenciones, él solo no puede generar la movilización ciudadana. Para eso estamos los políticos. Tenemos que arreciar nuestro trabajo con la comunidad. Tenemos que meternos, como decía Mao, como un pez en el agua, los dirigentes de izquierda en el pueblo colombiano. Y creo que en ese sentido, todos, ustedes y nosotros, tenemos cada uno en nuestro ámbito una enorme responsabilidad con el país. Llegamos a ser gobierno, pero como bien dijo Enrique, una cosa es ser gobierno y otra cosa es ser poder. El poder, los poderes fácticos de los grupos financieros, que son los dueños de los medios de comunicación, que generan a través de todas sus conexiones nacionales e internacionales todo este ambiente de inseguridad, toda esta actitud de que lo que hay es caos, de que no sabemos gobernar y demás, solamente se vence con la unidad y el férreo compromiso de todos y cada uno de nosotros de apoyar y sacar adelante las reformas del presidente Petro. Grave lo que está sucediendo de cara a las elecciones, que la gente ya se está midiendo el puesto de edil, de concejal, de alcalde, de gobernador, y no está pensando en el colectivo, no está pensando que estas elecciones tienen que servir para darle fuerza y base
al gobierno de Gustavo Petro, que la está necesitando frente a la arremetida de todas las fuerzas de la reacción, que las muestra el punto del iceberg de ese coronel retirado John Marulanda, que llama a defenestar a nuestro presidente, señalándolo de guerrillero, cuando es un presidente civil elegido por mayoría de votos, con unas reformas que reclama el pueblo colombiano de hoy y de años. Entonces, compañeras y compañeros, en eso yo lo único que puedo decir es que tenemos que generar las condiciones entre nosotros mismos y nuestros sectores políticos donde nos movemos de la cohesión, de la convergencia del pacto histórico. Gran lección nos dio el presidente Petro con el reacomodamiento de su gabinete. Él hizo el esfuerzo de un gran pacto social histórico, trayendo de distintos sectores diferentes a los que lo habían apoyado en campaña para gobernar. Pero no tuvo éxito. Ellos no entendieron el mensaje. El mensaje no era licuar las reformas para que con un cambio aparente todo siguiera igual, sino el objetivo era transformar colectivamente, ellos y nosotros, la realidad del pueblo colombiano. Pues ahora estamos en un gobierno más homogéneo. Esperemos que empiece a filtrarse esa homogeneidad a los otros sectores, especialmente en las regiones donde siguen gobernando los mismos. Esa es una dificultad que tenemos, pero que esperamos en las semanas y meses venideros se pueda corregir. Pero tenemos que hacer con lo que tenemos y no ser voluntaristas. ¿Cómo van a ser ellos? No, es cómo voy a hacer yo para ayudar. Y yo creo que ese es nuestro gran reto. Exigir, sí, pero no exigir lo que yo no estoy dispuesto a dar. Esa ha sido mi consigna, muy exitosa, entre otras, tanto en la política como en el gobierno. Me fue muy bien en la alcaldía de Bogotá, porque cuando yo exigía trasnochar, yo trasnochaba con los que trasnochaban. Cuando yo exigía un domingo, yo estaba con ellos en el domingo. No solamente exigiendo, sino dando. Y yo creo que esa tiene que ser nuestra consigna. Es que los convoco a que dejemos de lado tanto escepticismo y nos dediquemos a acompañar la voluntad política de Gustavo Petro para transformar a Colombia. Compañera Clara, nos regala un minutico que hay un compañero que nos va a dirigir un ejercicio. Claro que sí. Mauricio, te recomiendo una pregunta. Bueno, iban a hacerla, me antojo que Andy prepara la vaina. Dale, Iván. Okay. Compañera Clara y doctora Clara, buenas noches y qué alegría poderle escuchar. Doctora, hay una cosa que a mí siempre me ha inquietado en Colombia y pues que lo escucho del presidente Petro y es sobre las vías ferroviarias. Pues escucho como muy soslayadamente la inversión para las vías ferroviarias y veo que en Colombia hay aproximadamente Iván, se te corta. 1.600 kilómetros. ¿Perdón? Iván, se te cortó, Iván. Bueno, ¿aquí me escuchas, Mauricio? Sí, ahí Iván, nítido. quítale la imagen para que funcione mejor la voz. Perfecto. Ahí está bien. Sí. Entonces, yo veo las vías ferroviarias como muy importantes, sobre todo para ese plan de desarrollo en donde queremos llegar a esa otra media Colombia que tenemos vacía, doctora. Me refiero a los llanos orientales, al Bichada con 100.000 kilómetros cuadrados, al Guaviare con 60.000 kilómetros cuadrados, al Baupés, al Guainía, donde todos estamos amontonados en unos cordones de miseria en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en Medellín, y tenemos esa media Colombia desocupada. Tenemos un Bichada, por ejemplo, con 150.000 habitantes,
en un territorio de 100.000 kilómetros cuadrados. Entonces, lograr llegar con las vías ferroviarias a estos sectores, y usted se imagina esos 3 millones de hectáreas pues, que se va a luchar para la reforma agraria. Allá tendríamos mucho más hectáreas. Lo que pasa es que los colombianos estamos acostumbrados pues, a cierta comodidad, que si se me adjudica una tierra que sea aquí cerca a Bogotá o cerca a Cali, pero ¿qué tal si hacemos pedagogía y entramos a trabajar, por ejemplo, esas tierras, aunque yo sé que son pues de más difícil, no solamente acceso, sino de trabajo pues agropecuario, porque son menos productivas por su fertilidad, pero se puede hacer trabajo, por ejemplo, el Guaviare, que queda en un pie de monte, donde es una tierra más productiva para el sector agrícola, y tendríamos muchas más de esas 3 millones de hectáreas. Digo yo, a ir haciendo pedagogía para que los colombianos no nos acostumbremos a amontonar en la ciudad, porque es más fácil recibir un mínimo en una ciudad que ir a trabajar en el campo, donde podemos tener pues un sector productivo muy grande, una dispensa muy grande para Colombia, donde tenemos esa mitad de Colombia desocupada. ¿Ustedes cómo han visto para llegar al acceso, además de las vías terciarias, con las vías ferroviarias? Que hasta entiendo, no sé si estoy equivocado, es inclusive más fácil, por ejemplo, la construcción de una carrilera a una carretera. Es esa mi pregunta, doctora. Muchas gracias, Iván. Sí, ese ha sido el gran sueño del país. También era sueño de López Pumarejo. Él tenía su actividad económica en los llanos orientales y siempre soñaba con cómo íbamos a incorporar esa media Colombia a la economía nacional. Eso requiere unos enormes inversiones. Por ejemplo, le cuento, para ser productiva cada hectárea de tierra de los llanos se necesita meterle 3 o 4 toneladas de cal a cada hectárea, porque allá las tierras son demasiado ácidas. Se requiere toda esa infraestructura que usted dice, que puede ser el famoso tren del que tanto hablan, que es muy barato por la llanura, pero tendría que cruzar 3 cordilleras. Recuérdese usted que para llegar al mar, que es el objetivo, hay que cruzar las 3 cordilleras. Tenemos 2 redes ferroviarias muy subutilizadas y muy dañadas, una en el nororiente del país y una en el suroccidente. Y la razón por la cual no están conectadas es precisamente porque hay que hacer un túnel de 19 kilómetros para atravesar la cordillera y unificar esas 2 redes de carrileras que pocas, pero tal, existen en el país. Sí, yo coincido con usted, además porque se supone que con energía eléctrica y no con energía fósil que se movería esa red ferroviaria. Pero le doy una mala noticia. Los estudios climáticos muestran que si no trancamos las emisiones de carbono a la atmósfera dentro de los límites del Pacto de París, que implican tomar las medidas para que la temperatura del mundo no aumente más de 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, esas zonas quedarán achicharradas, no aptas para la vida humana. Entonces, todo está conectado. Esa es la gran preocupación del presidente Petro y por eso fue a Naciones Unidas a reclamar acción climática y no solamente el fin de esa guerra inútil contra las drogas. Sí, gracias, compañera. Andy tiene la palabra. Muy buenas noches, compañero Mauricio, doctora Clara y compañera. Muchísimas gracias por esta valiosa exposición y a nombre de la Escuela Germán Rojas Niño, en su sesión número 17, le agradecemos por su valioso tiempo y le pido a los compañeros, por favor, que enciendan las cámaras, activen los audios y le regalemos un aplauso a la compañera doctora Clara por su valiosa exposición.
Así que muy agradecido en esta construcción de la nueva Colombia, la transformación del cambio, y vamos con todo a lograrlo, doctora. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias, estoy muy contenta, he aprendido mucho de las preguntas y de verdad los congratulo. Ojalá todos los colectivos hicieran lo que hacen ustedes. Compañera Claudia, compañera Clara, toda su intervención me llama la atención porque la he escuchado en muchos escenarios. Pero esa última frase que usted pronunció, diría nuestro compañero Jaime Bateman, Álvaro Fallá, Carlos Pizarro, hay que andarle rápido y fuerte. Así es. Por eso Carlos Pizarro le decían caballo loco, porque caminaba, cuando decía hay que ir allá, se llegaba allá como fuera, pero con paso firme. Y aquí está la hija de nuestro último comandante, que también era un poquito loco y acelerado. Es la que tiene una chaqueta negra. Diana. Diana. Ella es la hija de, decíamos, Oscar, y ahora en la legalidad hace 33 años le decimos Libardo Parra, que nadie lo conoce como Libardo. Todo el mundo Oscar. Gracias, Pues, compañera. Compañero Mauricio, ni un paso atrás ni para tomar impulso. No, eso se asusta uno. Uno se La asusta. promesa será cumplida, compañeros. Feliz noche a todos y muchas bendiciones. Muchas gracias. Lo mecánico, digamos palabra que sí, pero duro. Prenda los micrófonos. Palabra, hágale. Palabra que sí. 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 Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.